Manuel Lama Couso, productor asesor de seguros, presidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros APAS, director de la revista Seguros, director de la obra social del seguro OSEC, en representación de APAS, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Comercio en representación de APAS, vicepresidente de FIDESEG, Fundación de Investigación, Difusión y Enseñanza de Seguros, y presidente de la Cooperativa de Productores Asesores de Seguros, COPROA. Y nos va a disertar acerca de la visión de los productores de asesores de seguros. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al CEBI por esta oportunidad que nos dan a la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros para que podamos exponer algunos de nuestros puntos de vista sobre el tema del fraude en la actividad aseguradora. También la oportunidad que nos dan para seguir aprendiendo tanto de las intervenciones de los distinguidos panelistas como de las participaciones de los asistentes. Gracias Marcelo Aiello, Leonardo Vandequian y también por su paciencia a Juana Aquino. La Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros es una entidad que se fundó en 1959, que a su vez es continuadora de otra entidad de corredores de seguros del año 1928, que a su vez es continuadora de otros antecedentes gremiales empresarios de fines del siglo XIX. Y antes de ello, bueno, el seguro llegó aquí al virreinato del Río de la Plata, si se quiere, de la mano de un representante o un actual agente institutorio de la Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid. De manera que nuestra actividad es una actividad que tiene ya más de 200 años en la Argentina. En todas las entidades gremiales de productores, la atención que se relaciona con la ética y con la transparencia en la actividad de seguros ocuparon un lugar de igual jerarquía, similar al de la lucha por la defensa de los intereses profesionales de los productores. Y también APA, desde que fue fundada, orientó y sustentó su acción sobre estos principios. APAS fue la organizadora de la primera reunión mundial de productores de seguros que se hizo aquí en Buenos Aires en el año 1972. De ese encuentro surgió un documento que se llamó Carta de Buenos Aires, donde se establecieron principios fundamentales para la reglamentación de la profesión del productor de seguros y cuyos contenidos sirvieron de base para la elaboración de nuestra actual Ley 22.400 y otras leyes y otras disposiciones en muchos países. Pero además de establecer principios para la reglamentación de la actividad, la Carta ya incluía algunas cuestiones relacionadas con la ética y la transparencia en el mundo del seguro. Por ejemplo, en el punto 2 de esa Carta de Buenos Aires dice así: en ningún caso deben efectuarse concesiones de comisiones ni por las entidades ni por los productores a los asegurados. Tampoco pueden aceptarse artificios como la existencia de tarifas múltiples a través de las cuales se otorguen estos beneficios no legítimos. APA también participó de la segunda reunión mundial de productores, esta vez realizada en Madrid en el año 1984, y en esta reunión se aprobó un Código Universal de Ética Profesional de los Productores de Seguros y Reaseguros. Para la elaboración de este Código de Ética se recopilaron y se tuvieron en cuenta los códigos y las normas de conducta de 22 asociaciones de diferentes países. Algunos puntos de este Código de Ética. Desarrollarán su actividad los productores con la mayor diligencia, buena fe y sentido de la responsabilidad. Realizarán sin demora los pagos y rendición de cuentas derivados de su gestión, conscientes de que custodian fondos de terceros.
La publicidad que realicen será moderada y no dará lugar a confusión con otras actividades. Al anunciar o ofrecer sus servicios, respetarán la dignidad de la profesión, no realizando afirmaciones engañosas o improcedentes sobre sus condiciones profesionales y la naturaleza y alcance de su función. En ningún caso anunciarán reducciones, bonificaciones u otras ventajas que no respondan a una tarifación correcta y a unas condiciones autorizadas. Pondrán siempre los intereses legítimos del cliente y su lealtad al mismo por encima de su propio beneficio. En ningún momento difundirán información que contenga datos inexactos e insuficientemente comprobados sobre la situación y actuación de las aseguradoras. Evitarán comparaciones malintencionadas de una aseguradora respecto de otra. Desarrollarán su actividad profesional bajo el principio de una competencia leal, absteniéndose de emitir juicios o hacer comentarios que tiendan a desprestigiar a un colega o a poner en duda su capacidad profesional. No deberán, para obtener operaciones en competencia con sus colegas, hacer cesión en todo o en parte de su justa remuneración y otorgar cualquier compensación económica adicional, ya sea en dinero o en especie. No permitirán que al amparo de su nombre se realicen actividades de mediación por otras personas que no reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio profesional. Si se detallaban todas estas recomendaciones, era porque se estaba registrando y se estaba reconociendo que estas situaciones existían en todos los países representados. No era un manual de buena conducta para algo que no ocurría, sino para algo que estaba ocurriendo. Todos estos hechos ocurrían y ocurren, y que no eran patrimonio exclusivo de la realidad, de nuestra realidad en la Argentina. Viniendo más acá, hace poquito en la última asamblea de la Confederación General Panamericana de Productores Asesores de Seguros, COPAPROCE, del cual Argentina APA forma parte de su comité ejecutivo, se aprobó un plan de acción de su consejo directivo específico de lucha contra el fraude en la región. Esta introducción es para señalar que el tema de la transparencia, la lucha contra distintas formas de fraude es de mucha importancia, no solo para los productores asesores de seguros y el sector seguros en general, sino también de mucha importancia para lo que se propone en este Congreso, que es el desarrollo de la cultura antifraude en la sociedad. Ustedes ya también se habrán dado cuenta de que una cosa son los objetivos que se proponen, que se persiguen, y otra cosa son las realidades que se manifiestan y sobre las que hay que operar. Un manual o un listado con buenos deseos son muy importantes y contribuyen a la lucha contra el fraude, pero no resuelven el problema. La realidad muestra que, como solía ocurrir con las cédulas reales, que llegaban aquí al virreinato, las órdenes se acatan, pero no siempre se cumplen. Hacia adentro del sector asegurador, en el cual estamos incluidos, las instituciones representativas podemos y debemos jugar un papel muy importante. Como comentaba ayer la doctora Smoliansky, uno de estos roles es empezar por examinar y reflexionar acerca de la conducta de nuestros miembros y aplicando en su caso las sanciones que sus códigos de conducta o manual de buenas prácticas indican. No deben resignarse las instituciones a ser el refugio o el aguantadero de quienes no honran la actividad. Todas las instituciones, al igual que un buen caballo, pueden tener algunas pulgas, pero que no deja de ser un buen caballo. Pero hay que tratar de que esas pulgas sean las menos posibles. Yo no voy a hablar en esta charla sobre lo que se llama el fraude duro,
sino sobre, bueno, porque aquí hay suficiente cantidad de especialistas, sino sobre actitudes y situaciones, faltas de transparencia o fraudulentas con las que nos encontramos con frecuencia. Tengo claro que son territorios con muchas zonas grises, resbaladizos, por eso los comentarios van a ser más en tren de preguntas que respuestas o afirmaciones. Personalmente coincido con el pensamiento de otros expositores en el sentido de que el aumento de las penas o una mayor tipificación de los delitos de fraude dentro del Código Penal no son la única solución para el problema. También se expresa así el Papa Francisco en relación a otro tipo de crímenes. Por eso la mirada sobre el tema, si se quiere, será más de aspectos sociológicos o filosóficos. Y también personalmente adhiero a las corrientes de pensamiento que en la lucha contra el delito económico ponen el mayor énfasis en la prevención, en una prevención que necesita de una adecuada y previa capacitación. Y respondemos de esta manera también a una invitación que se formuló a todos los sectores sobre la necesidad de acordar una visión amplia de las manifestaciones del fraude. Porque el fraude, como ya se vio en distintas ponencias en este Congreso, no viene solo del tomador o del contratante o beneficiario de una póliza, sino que atraviesa a todos los actores del sector seguro. Es decir, que hubo, hay y puede haber fraude o comportamientos fraudulentos u oscuros de parte de aseguradores, productores, liquidadores, abogados, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Hay que mirar entonces en los rincones oscuros de nuestras actividades y donde hay oscuridad, como pedía Goethe, poner más luz. En la lucha contra por la transparencia y contra el fraude en seguros, la Asociación Argentina APAS tiene algunos méritos que han sido bien ganados. Fuimos la primera institución en presentar hace más de 20 años la compilación de los estados contables de los aseguradores, iniciativa que varios años después continuaron las revistas especializadas y por último continúa la Superintendencia de Seguros. Si bien nosotros sospechábamos que algunos balances podían contener datos previamente maquillados, entendíamos que aún así la exhibición conjunta de todos ellos permitiría analizar más objetivamente el desenvolvimiento de los aseguradores en su conjunto y sería, como efectivamente se verificó, una herramienta útil para poner en evidencia algunas prácticas poco transparentes. También fuimos de alguna manera pioneros en el tratamiento de las responsabilidades de los productores ante el lavado de activos de origen ilícito y financiamiento del terrorismo, tema que tratamos en nuestro congreso del año 2003 sobre la base de una exposición, una disertación del doctor Enrique Quintana. Y en relación al tema del lavado de activos de origen ilícito y fraude en seguros, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, es francamente notable la enorme confusión que existe entre el delito de lavado de activos de origen ilícito y el delito de fraude en seguros. Se confunde un delito con otro. Es cierto que el fraude consumado es un delito e implica automáticamente el lavado de ese dinero. Para protegerse del delito de fraude, los aseguradores no necesitan una ley que los obligue a protegerse de ese delito. Y digo esto porque esta confusión entre fraude y lavado es patente en los organismos internacionales, el GAFI o el GAFI-Sud, de manera muy notoria. Les voy a leer textual cómo describe el GAFI-Sud
una tipología regional de lavado, ¿no? Y dice así: un individuo compra un activo con dinero ilícito y lo asegura por un determinado valor en una prestigiosa compañía de seguros, pagando cumplidamente las primas de la póliza. El valor asegurado puede ser aumentado mediante inclusión de accesorios en la póliza. Y dice, posteriormente simula un siniestro. O sea, compra un activo con dinero ilícito y después va y simula un siniestro, donde en algunas ocasiones los accesorios son sustraídos o cambiados por otros de menor valor. Y la aseguradora paga el valor por el cual fue asegurado el bien. Al pagarse el dinero, le es abonado al beneficiario un ingreso de origen lícito, que ingresa al sistema financiero. Es decir, es patente esta confusión y de alguna manera se transmite, bueno, en esta ley antilavado, que es del año 2000, cuando fue un poco sancionada a los apurones, entre otros motivos, por esa necesidad que teníamos de completar el famoso megacanje. Y yo pienso que esta ley debe ser revisada para excluir a los aseguradores de riesgos patrimoniales de las cargas que actualmente se les impone. Que no es nada más ni nada menos que reflejar otras legislaciones, como por ejemplo la de Estados Unidos, donde solo son sujetos obligados las empresas aseguradoras, pero de vida, que es donde se puede consumar el delito de lavado. Y no solo, no todos los productos de las empresas de seguros de vida, sino dentro de las empresas de seguros de vida, algunos productos, algunos seguros que tienen que ver con lo financiero. Yo creo que sería bueno que entre todos y con el liderazgo de la Superintendencia se trate de impulsar un cambio de la ley antilavado para que sean excluidas las empresas de seguros patrimoniales como sujetos obligados. De esa manera, si lográramos esto, los recursos humanos y materiales que hoy se están destinando por parte de las aseguradoras a una tarea inútil e inoperante, podrían sumarse a la lucha contra el fraude duro del que son objeto. Ética y transparencia también fueron temas que tratamos en nuestro congreso del año 2004 a partir de una disertación del doctor Facal. Y finalmente el tema del fraude en la actividad aseguradora fue abordado en nuestro Congreso Nacional del año 2006 sobre la base de una ponencia de la doctora Cora Smoliansky. Y debo decir que estos tres profesionales mencionados han nutrido y contribuyeron a moldear nuestro pensamiento, nuestra visión sobre el tema que hoy nos ocupa. También tenemos en APAS desde hace muchos años una activa comisión de defensa de asegurados y asegurables, que hizo muchas acciones en contra de un verdadero fraude que se comete en perjuicio de tomadores de créditos, titulares de planes de ahorro y consumidores en general. Perjuicio que nosotros denunciábamos públicamente alcanzaba en el año 2006 a unos 100.000 asegurados por un monto estimado entre 470 y 570 millones de pesos anuales. El caso Adecua no hizo más que confirmar ampliamente y con creces nuestras denuncias, ya que la cantidad de damnificados se estimó en 600.000 clientes del Banco Santander, 1 millón del Banco Galicia y casi 600.000 de Falabella. Dicho sea de paso, esos consumidores se vieron doblemente defraudados, ya que del Banco Santander recibieron resarcimiento 27 clientes de cuentas corrientes y 109 de tarjetas de crédito. Del millón de clientes de Banco Galicia se beneficiaron 81 y de los casi 600.000 potenciales clientes de Falabella hubo 8.900 que cobraron un promedio de 28 pesos con 13 centavos cada uno. En síntesis, el resultado de estos acuerdos fue que el 99% de los clientes no pudo recuperar un peso de lo que le habían cobrado de más en cargos y seguros
y los bancos se libraron de pagar indemnizaciones por 367 millones de pesos. Y habría que hacerse por ahí la pregunta que se hacía el personaje de la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, de qué significa en comparación robar un banco con fundar uno. El fraude lo consumaron a través del seguro, que la gente terminó pagando 10 veces más caro de lo que sale realmente. Y además de las empresas mencionadas, el listado público incluía al Banco Nación, al Banco Provincia, al Ciudad, al Macro, el Comafi, el francés, las tarjetas Visa, Naranja, Metroshop, Garbarino, Frávega, Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen. Con la mecánica, bueno, que todos ustedes conocerán, que de 0,50 por mil que se le debía cobrar, los bancos terminaban cobrando 3.000, y también se presumía una defraudación al fisco porque los intereses pagan el IVA y los seguros no. Y aunque no trascendió mucho periodísticamente, y aunque no se hayan beneficiado económicamente los aseguradores que participaron en esta cuestión, por lo menos, como se diría en lenguaje judicial, fueron partícipes necesarios, ¿no? Esto nos lleva a vincular con otra práctica, que es el de las tarifas múltiples que decíamos al principio, y que es cuando quedan en evidencia costos distintos para un mismo riesgo dentro de una misma empresa, y que llevan a los asegurados, a los clientes, a pensar que es la aseguradora o el productor les está robando. Paradójica y contradictoriamente, esta práctica, que es coordinada por nuestros códigos de ética, en ocasiones es propiciada por algunos de nuestros colegas. Y ambas prácticas causan un daño a la reputación del sistema de seguros, ya que, bueno, en el caso de los bancos la gente piensa que lo que caro es el seguro, y en el segundo caso el productor que está cotizando con una tarifa no privilegiada está robando, ¿no? Otra forma de fraude también mencionada aquí es la actuación de personas o empresas que operan en distintas actividades de seguros sin que tengan una autorización para hacerlo. Y ahí se generan varios problemas. Cuando un asegurador nombra a un liquidador o un perito no autorizado, además de estar infringiendo normativa vigente dictada por el organismo de control, está dejando la lucha, el combate contra el fraude en manos improvisadas, y además se están exponiendo como empresas a que asegurados que están denunciando siniestros de real ocurrencia sean sospechados o vean avasallados sus derechos. Por eso es importante que esté a cargo de profesionales que conozcan no solo los métodos de investigación, sino que además estén imbuidos de conocimientos técnicos y legales que hagan posibles los rechazos efectivos o los desentimientos válidos ante la justicia. Y también es importante que estos profesionales tengan una justa remuneración y que no se incentive esta remuneración por una tasa o una cantidad de rechazos. En el caso de la intermediación, quienes están actuando sin autorización son puertas muy fáciles para la comisión de acceso para que se cometan fraudes contra el asegurador. No se puede dejar de puntualizar que en estos casos, como se señalaba ayer aquí, la actuación de estos agentes solo es posible con la complicidad o de un productor asesor matriculado o de una aseguradora autorizado. Porque me estoy refiriendo a los casos donde finalmente un asegurador autorizado está emitiendo la póliza, no al caso de verdaderas estafas en las que se está recaudando prima por productores truchos y para aseguradoras inexistentes. Una prueba de lo nocivo que la intermediación bancaria, que puede adoptar normas legales pero no legítimas, le da una estadística de una dependencia de la Secretaría de Comercio, de Defensa del Consumidor,
donde del total de reclamos de consumidores, solo el 2%, se originaba en cuestiones de seguros, el 2% de los reclamos. Pero habiendo esa estadística, de ese 2% de reclamos de diversa naturaleza, el 90% provenían de operaciones intermediadas por, llamémosle, bancos o tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. También nos gustaría, lo dejamos como pedido para este congreso, para el CESBI, contar a nosotros como institución con más información respecto de la relación que hay entre el fraude que proviene del seguro directo y aquel que proviene con una intermediación no profesional, y el que viene también con la intermediación de un productor, para seguir profundizando en el análisis de esta cuestión. La identificación de los productores con una credencial que el año pasado el superintendente, el licenciado Bontempo, nos hiciera entrega de las primeras credenciales en el Foro Nacional del Seguro, y otras normas sobre la publicidad de las aseguradoras, que tienen que poner su número de matrícula, el registro, el 0800, son elementos de transparencia que sirven para ir alejando la posibilidad de actuación de falsos productores o aseguradoras truchas. Porque, bueno, la persistencia y la difusión de esto ayuda a que los asegurados tengan presente que son actividades que no se pueden ejercer sin autorización. Está bien que, bueno, con las credenciales no son una garantía absoluta de comportamientos éticos o de que el mismo no sea utilizado, como se dice vulgarmente, como una patente de corso. Se habló ayer también del permiso social para el fraude contra los aseguradores, y la verdad es que la mayoría de los asegurados que actúan de manera fraudulenta para tener un beneficio que no les corresponde, no son conscientes de que están cometiendo un delito. Me refiero a los casos en que se exagera la magnitud del daño, y este tipo de actitudes en general cuentan con permisos de la sociedad, o por lo menos no merecen una abierta censura, y se justifican con esas expresiones que escuchamos ayer: que tiene de malo que yo cobre un poco más y lo del seguro gana mucha plata, o ya que tuve la desgracia del siniestro aprovecho para actualizar el bien. Esta espontánea y abierta expresión de estos pensamientos por parte de los asegurados ejercen una presión sobre los productores asesores de seguros también, que en algunos casos son propiciadores de esta exageración fraudulenta. Incluso esa expresión muy corriente de que hace años que paga el seguro y nunca tuvo siniestros, está erróneamente utilizada por algunos de nuestros colegas como si se tratase de un argumento irrefutable. También me pregunto, bueno, ¿cuánto tuvo que ver con esta creencia errónea la aplicación que se hizo en su momento, arbitraria y pícara, de los descuentos tarifados por no siniestralidad como una forma de competencia desleal, generando la idea de que era lo mismo tener o no tener, y los descuentos se aplicaban a todo, ¿no? La exageración fraudulenta cuenta con permiso social en todo el mundo, no solo aquí, como una picardía criolla o una violada, como se decía, de la Coalition Against Insurance Fraud, organización sin fines de lucro norteamericana que fue creada en 1992 y que integra 1.100 empresas de seguro, financieras, de alquiler de vehículos, etc. La encuesta de esta institución revela que 2 de cada 3 norteamericanos toleran hasta cierto punto el fraude de seguro. 2 de cada 5 norteamericanos decían que los estafadores de seguro reciban poco o ningún castigo, y culpan al sector seguro por los problemas de fraude que sufren
porque lo consideran un sistema injusto. ¿A qué se debe esta tolerancia? Es una pregunta difícil porque falta una reflexión sistemática de las cosas que nosotros toleramos como sociedad. A mí me parece que hay que salir de una visión fundamentalista de que hay personas buenas y personas malas. Todos los seres humanos somos un signo de contradicciones. No siempre tenemos las cosas claras. Encuestas anónimas que se realizaron en Inglaterra durante más de 20 años, a la pregunta que se le hacía a la gente de qué haría si encontraba un paquete con mucho dinero, la gente respondió: me lo quedo, 10%, lo devuelvo, 10%, depende de la circunstancia, el 80%. Otro dato respecto de cuestiones de transparencia internacional, ¿no? Que aquí tiene un capítulo que se llama en Argentina, Poder Ciudadano. Transparencia Internacional realiza un informe anual que se llama Global Corruption Barometer. Es una muestra que se hace en 107 países y comprende 114.000 encuestados. ¿Qué da esta encuesta? Más de una de cada 4 personas reconoce haber pagado una coima en los últimos 4 meses. Es decir, que el 27% de las personas, de hecho, está reconociendo ser partícipe de un delito, porque se necesita un sobornado, pero se necesita también un sobornador. Este es el resultado de la encuesta mundial de 107 países, 114.000 encuestados, 27%. No todos los países es igual. Hay algunos amigos de Uruguay que se ve que ahí se portan mejor porque ahí es menos del 5% reconoce haber pagado una coima. A los amigos de Chile y en Argentina estamos en el mismo ranking, entre el 10 y el 15% reconoce haber pagado una coima, y los peores, bueno, llegan a Liberia, Sierra Leona, donde reconocen haber pagado una coima 75% o más. Hay otros factores que vienen de nuestro propio sistema que contribuyeron a generar actitudes de exageración como una medida defensiva. Cuando reiteradamente un asegurador ofrece pagar una reparación a un tercero por la mitad del costo real de la misma, ¿no está fomentando la presentación de presupuestos por el doble de lo que vale? Y esto tiene una solución muy simple que se va verificando, que todavía es insuficiente, que no sé por qué no está todo el sector asegurador dentro del sistema ideado por el CESBI y del CLEAS, que puede ir alejando o sea, generando un mejor tratamiento hacia los terceros y alejen estas actitudes de exageración como medida defensiva. Otra cuestión, una encuesta que hizo Ana Tercia López Rodríguez en el mercado de seguros brasileño sobre los problemas éticos más importantes del sector seguros, donde se le preguntó a los productores, las empresas, los asegurados. Bueno, la conclusión de esta encuesta es que todos los sectores reparaban en los problemas éticos de los demás, o sea, de los productores, de los aseguradores, de los asegurados, los asegurados, de los aseguradores, en fin, todos reparaban en los problemas éticos de los demás, pero nadie reparaba en sus propias conductas, en su propio comportamiento. El aporte nuestro, de los productores, bueno, está dicho en la ley 22.400, en el artículo 10. Nosotros tenemos que informar sobre la identidad de las personas que contratan por nuestro intermedio, como también los antecedentes y solvencia moral y material de las mismas, a requerimiento de las entidades aseguradoras. Y este deber de informar, yo lo interpreto en las dos direcciones, tanto al asegurador sobre la identidad de las personas como al asegurable sobre la identidad del asegurador, ¿no?
Y podemos jugar en este sentido un papel central para alejar la comisión de fraude, ¿no? Porque son los productores quienes mejor conocen a sus clientes. Es importante su aporte en la inspección previa de vehículos, en la verificación de números de motor, de chasis, presentación de propuesta, denuncias administrativas con amplitud de datos, etcétera, etcétera. Pero además somos quienes tenemos la posibilidad de evaluar el riesgo subjetivo o moral del asegurado. Porque el riesgo físico, incluso puede al riesgo físico introducirse mejoras al momento de la contratación, tipo GPS, alarmas, rociadores, extintores, agregar rejas, etcétera, etcétera, que lo hagan menos riesgoso, tanto para el asegurador como para el asegurado. Pero en cambio, el riesgo moral no se puede mejorar al momento de la suscripción. Sí se puede hacer una mejor evaluación del riesgo moral. Y también, bueno, hay que seguir esto porque el riesgo moral puede cambiar, ya que todas las personas somos buenas hasta que dejamos de serlo, o también podemos ser malas hasta que dejamos de serlo. Y vemos que la estimación media histórica del porcentaje de fraudes al sistema asegurador tiene significativos aumentos en circunstancias recesivas de destrucción de empleos, de quiebra del comercio e industria. Las estadísticas que nos reveló la ponente de esta mañana son muy elocuentes. Ustedes habrán reparado de que la Comisión de Fraudes, desde el año 2008, donde empieza la crisis, hasta el 2013, de las últimas estadísticas, pasó en ese sector que se estaba analizando de 75.000 a 150.000 casos detectados. No es casual. O sea que varía de acuerdo con la condición socioeconómica. A fines de los 80 y de los 90 tenemos claros exponentes aquí en nuestro mercado de fraudes hacia y desde el sistema asegurador, de exageración fraudulenta, denuncia del siniestro después de que se había pagado las primas para regularizar la cobertura, retención de cobranzas por parte de los productores, cheques voladores, etcétera, etcétera, y el mayor fraude que significó, ustedes recordarán, la década del 90, la liquidación de una empresa aseguradora por mes. Por mes se producía la liquidación de una empresa aseguradora, con lo que eso implicaba de defraudación a asegurados, a productores, al fisco, a la obra social, a los proveedores, etcétera, etcétera. El conocimiento del cliente que tenemos no es inmediato, porque hacemos nuevos clientes y lo vamos logrando en el tiempo a medida que vamos formando la cartera. Por eso es importante nuestra capacitación en la lucha contra el fraude, porque es sustancial tener conocimientos específicos cuando se entabla una nueva relación. Y el cuestionario adicional que ayer mencionó la doctora Moriansky, o la matriz de riesgo que ayer mencionó la doctora Yelena, van en ese sentido. En capacitación, el tema de lucha contra el fraude integra el menú del programa para aspirantes a obtener la matrícula de productor desde el año 2006, y es uno de los temas que tenemos ahora no obligatorio dentro del programa de capacitación continuada, y dentro del cual hemos capacitado alrededor de 10.000 productores en nuestro centro de capacitación. La actividad de seguros es de interés social, pero tiene fines de lucro. El límite al interés de lucro es una frontera movediza que a veces puede acercarse a conductas fraudulentas o abiertamente fraudulentas. Por eso que cada uno de los subsectores que integramos el sector seguro tenemos que reflexionar acerca de nuestros propios dilemas éticos permanentemente y bueno, hacernos preguntas, porque bueno, ¿cómo se podrían caracterizar conductas que ocurren? No sé cómo llamarlas, cuando por ejemplo no se informa al asegurado de la liquidación de jornales caídos por parte de alguna aseguradora de riesgo del trabajo, o cómo se pueden tipificar esas cuentas corrientes que a veces vemos los productores que son más difíciles de descifrar que la
piedra esta de Rosetta, creo que es. ¿Cómo se puede calificar que no se informe, habiendo tantos medios disponibles de computación y de comunicación, a los asegurados de la existencia de créditos dentro de un asegurador producto de anulaciones? En fin, ¿qué pasa con las garantías extendidas? Alguna vez, si compran algún electrodoméstico, verán las cosas que se le prometen. Es decir, hay mucho que hacer para revertir esta creencia que ayer nos comentaba el licenciado Wolf, de que los asegurados que piensan... Ya está. Justo. Que el 60% de los asegurados piensan que van a tener problemas al momento de la liquidación del siniestro. Bueno, para terminar, yo estoy convencido de que las conclusiones a las que arribamos sobre la base de la ponencia de la doctora Moriarty en nuestro Congreso Nacional del año 2006 para nosotros siguen plenamente vigentes hoy, en el sentido de que la complejidad de la materia del fraude en la actividad aseguradora impone un esfuerzo conjunto de todos los operadores profesionales y de la autoridad de control. La futura creación de un Consejo Antifraude, que también fue anunciado aquí y al cual APA va a ser invitada, es una excelente noticia para el mercado y le merece desde ya nuestro apoyo y simpatía. Sin adecuada capacitación no hay prevención y sin prevención es imposible que se pueda enfrentar esta modalidad delictiva que deteriora la confiabilidad del sistema de seguros. La conclusión, pues, es seguir con acciones que, como este Congreso, van en esa dirección. Gracias por su paciencia. Una noticia buena y una no tan buena. La no tan buena es que nos pasamos un poquito de tiempo, pero la buena es que parte de las preguntas que tenía se contestaron en la presentación. Así que sí, lo que pasa es que conforme va pasando la presentación nos van acercando y anticipando las preguntas. Pero bueno, me pareció muy interesante esta pregunta de Diego Jiménez. Por acá, había separado, pero mal separado. Y en realidad está bueno para poner un poco de contexto. Si todos los corredores de seguros en Argentina están asociados a APAS, y si no fuera así, ¿cuántos asociados tienen? No todos los... aquí no se llaman corredores, se llaman productores, asesores de seguros, es una denominación muy específica. Ecuador también en su legislación incorporó la palabra asesores asociada a la de productores. No todos los productores están asociados a APAS. APAS es una institución de mucha antigüedad, de mucho prestigio. Existen en el país unas 21 asociaciones de carácter provincial o local. Estas asociaciones están federadas en FAPASA, que es la Federación de Productores Asesores de Seguros, y conforman el mapa gremial empresario de representatividad. Luego, sería prácticamente imposible que el conjunto de estas asociaciones, la federación y nuestra asociación, reclutaran a todos sus miembros. Primero, porque no hay una obligación de hacerlo. Segundo, por otra cuestión, que es que hay datos no iguales, pero por ahí se asemejan a los que revelaba la ponente esta mañana, y que es un poco lo que se da, creo que en todas las actividades económicas, que es esa famosa curva de Pareto, que el 20% de los productores maneja el 80% de las operaciones, o sea que de un padrón de entre 25 y 29 mil productores, el 20% maneja el 80% de las operaciones y el otro 80% maneja el 20% restante, lo cual da un mapa socioeconómico que
intuitivamente nos hace concluir de que buena parte de los productores son, llamémosle, a ver, parientes de, bueno, yo, un caso típico es mío, por ejemplo, donde mi mujer y mi hija, ambas son productores, somos productoras, somos una unidad económica, una cosa muy frecuente. En otros casos hay productores o productoras que están con una cartera mínima. Es decir, son todos elementos que hacen que sea imposible contar con una representación total o una agremiación total de los productores. Bien, Manuel. Bueno, la verdad que sorprendido, ¿no? Dentro de nuestra crisis paradigmática, a lo largo de los años, evidentemente nos costó entender que teníamos que integrar a la parte comercial, como generalmente el extracto de toda la gente que trabaja es siniestros, pareciera que la parte comercial está ajena y que más allá de la ajena, como el objetivo perseguido es otro, pareciera que no se puede trabajar. En realidad creo que nos demostraste con tu ponencia que justamente es todo lo contrario. Y de hecho, algunos preguntaron, varios coincidieron algunas preguntas sobre qué se hace desde APA, ¿no? En este caso, con aquellos productores donde se demuestra que procedieron en acciones fraudulentas. Varios preguntaron un poco lo mismo. Creo que parte de la pregunta la deberías responder vos y tal vez parte de la pregunta la deberías responder Cora, ¿no? Pero, por supuesto, danos un poco tu mensaje. En general, aquellos productores que no honran la profesión no son socios de la asociación, porque no les interesa participar de la vida gremial. Nosotros introducimos hace unos cuantos años un sistema de... Porque, los estatutos de la sociedad son muy amplios. Pueden filtrarse, como decíamos, algunas pulgas se pueden filtrar. Introdujimos un sistema de calificación voluntario al que nos sometemos todos, donde se analiza, más allá del cumplimiento estatutario, una serie de requisitos para calificar. Primero, contar con una determinada antigüedad, no mucha, 5 años, porque una persona puede obtener la matrícula y lógicamente en un año puede ser excelente, bueno, simplemente porque no tuvo tiempo todavía para ser macana, ¿no? Hay que demostrar una conducta a lo largo del tiempo. Y voluntariamente también nos sometemos al tema del veraz, o sea, que no es absoluto, pero es un elemento para calificar a un socio. Voluntariamente solicitamos las aseguradoras a las que este socio somete su producción, que requiera de las aseguradoras, no es un certificado de buena conducta, pero con un texto donde la aseguradora también haga una calificación de su actuación comercial. Y finalmente también a la superintendencia que el legajo cuente con, que no cuente con manchas, con sanciones. Estos son los elementos que, nosotros impulsamos para dar una mejor calificación. Bárbaro, Manuel, no sé, Cora, tal vez es oportuno que hagas alguna mención. No sé si se le puede dar un micrófono a Cora. ¿No?
profesionales de la intermediación. Por esto está muy bueno este especial énfasis que hizo Manuel Vamos cuando dijo: nosotros somos productores asesores de seguros y tenemos obligaciones, y por eso hablamos de intermediar de cara hacia las entidades y de cara hacia los asegurables. Ahora bien, desde el momento en que están bajo la égida de control de la Superintendencia de Seguros, tenemos que tener claro que hay, tanto en la Ley 20091 como en la 22.400, un régimen de sanciones. Este es una gama variada que implica una determinación de la sanción a aplicar en base a una serie de patrones de absoluta razonabilidad. Primero y ante todo, evidentemente se le va a hacer un encuadre con una imputación, se le va a correr traslado para que esta persona tenga oportunidad de hacer valer su derecho de defensa, es decir, se aplican los principios constitucionales del debido proceso adjetivo y la defensa en juicio. Hay un régimen de pruebas, evidentemente, y al cabo la Superintendencia de Seguros va a dictar una resolución en virtud de la cual es posible que este productor asesor de seguros o una sociedad de productores con un régimen muy particular, porque también trasciende hacia los socios, el punto es que se le aplique una sanción. Esta sanción es de una variada gama y la individualización de la penalidad que se le aplique va a depender, va de suyo, de una serie de factores, entre los que, muy rápidamente y para no dispersarme, vamos a hacer énfasis en la gravedad de la conducta, los antecedentes que tenga, el perjuicio ocasionado. Esta es una medida dictada por la Superintendencia y eventualmente, como corresponde, hay una instancia que se abre de revisión judicial de esta sanción, que puede implicar directamente la baja de la matrícula, la eliminación del registro de productores asesores de seguros. En su caso ellos apelan, es revisado a nivel judicial y eventualmente, la mayoría de las veces, debo decir, en general son confirmadas por la justicia, por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sin perjuicio de que también debo reconocer muchas veces, y aun cuando no me guste, la verdad lo tengo que aceptar, las penas suelen ser ligeramente morigeradas respecto de las que el organismo de control les pone. Creo que con esto... Es muy ilustrativo y muchas gracias, Cora, porque aparte que, bueno, la pregunta siguiente era: ¿cuál es el procedimiento para avisar a APAS sobre el mal comportamiento de un productor que ha intervenido en un intento de fraude? Creo que en definitiva está... vamos con esto, las medidas se publican. Claro, por supuesto. Y además periódicamente, a través de resoluciones generales, todo el mercado toma conocimiento, porque quiero dejar constancia en orden en que para una entidad aseguradora operar con un productor asesor de seguros que no esté matriculado es una grave sanción, como asimismo es una grave inconducta que le pague comisiones a quien no es productor asesor de seguros. Es decir, esto va en una doble vía. Mencionaba la carta que habías comentado, ¿no?, en tu presentación. Bueno, Manuel, la verdad que muy enriquecedor la presentación, las preguntas también, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, creo que has roto una inercia con esta participación y creo que el productor asesor va a empezar a tener un espacio importante en esta lucha.